Una niña hambrienta se atreve a pedir tocar a cambio de un plato de comida en el salón más lujoso de la capital. Los ricos estallan en carcajadas, seguros de que será solo una escena patética. Pero cuando sus dedos tocan el piano, la risa muere en un silencio arrebatador. Nadie imaginaba que aquella niña abandonada era hija del mayor genio del piano del país. El viento frío de noviembre atravesaba la avenida Reforma como si quisiera barrer los últimos vestigios de calor. Ciudad de México se preparaba para una noche de galas y celebraciones en el Hotel Imperial, donde la élite mexicana se reuniría para un evento benéfico, dedicado, irónicamente, a los niños desamparados. Lucía Montero Castellanos se detuvo frente a la imponente entrada del hotel más lujoso de la capital mexicana. Sus 9 años parecían pesar como 20 sobre sus pequeños hombros. Llevaba 2 días sin probar bocado, y la debilidad comenzaba a manifestarse en sus piernas temblorosas. Apretó contra su pecho la desgastada mochila que contenía sus únicas pertenencias: una foto arrugada, un pequeño cuaderno de partituras y un listón azul que alguna vez perteneció a su madre. Con determinación, la pequeña avanzó hacia la entrada, donde 2 guardias de seguridad la observaron con desdén. Su cabello negro, antes brillante y sedoso, ahora lucía enmarañado. Su vestido, que en mejores tiempos habría sido elegante, estaba manchado y roto en los bordes. «No puedes entrar, niña. Este es un evento privado», dijo uno de los guardias extendiendo su brazo para bloquearle el paso. Lucía no se inmutó. Sus ojos, de un castaño profundo que recordaba a la madera de los mejores pianos, brillaron con una determinación impropia de su edad. «Por favor, señor. Solo quiero tocar el piano. Dicen que hay uno dentro. Puedo tocar a cambio de un sándwich». Los guardias intercambiaron miradas de incredulidad antes de soltar una carcajada que hizo eco en el mármol del vestíbulo. «¿Tú? ¿Tocar el piano? Vamos, niña. No tenemos tiempo para esto». En ese momento, Javier Alejandro Fuentes, el organizador del evento benéfico, salía a recibir a un importante invitado cuando escuchó la conversación. Con su traje impecable y su sonrisa perfectamente ensayada, se acercó al grupo. «¿Qué sucede aquí?» «Esta niña dice que quiere tocar el piano a cambio de comida, señor Fuentes», explicó uno de los guardias, sin poder contener una sonrisa burlona. Javier observó a la pequeña con curiosidad. Había algo en sus ojos, una mezcla de dignidad y desesperación que captó su atención. Además, pensó, podría ser un momento divertido para sus distinguidos invitados. «Déjenla pasar», ordenó con un gesto displicente. «Será entretenido». Los guardias se apartaron, y Lucía avanzó con pasos inseguros hacia el interior del majestuoso hotel. El contraste entre su figura pequeña y sucia, con la opulencia del lugar, no podía ser más dramático. Los candelabros de cristal iluminaban el salón principal, donde decenas de personas, ataviadas con sus mejores galas, conversaban entre copas de champán y risas discretas. Al entrar al salón, las miradas de desprecio y sorpresa se posaron sobre ella. Una mujer con un vestido de seda roja se apartó ostensiblemente cuando Lucía pasó a su lado, como si temiera que la suciedad pudiera ser contagiosa. Otros simplemente fingieron no verla, mientras algunos cuchicheaban y señalaban sin disimulo. En el centro del salón, imponente como un trono, se encontraba un magnífico piano de cola Steinway, valorado en más de $2 millones. Era una obra maestra musical, con su superficie negra brillante reflejando las luces del salón como un espejo pulido. Lucía se detuvo, paralizada por un instante. Aquel instrumento era casi idéntico al que su padre, Eduardo Montero, el célebre pianista, tenía en su estudio en su antigua casa en la colonia Roma. El recuerdo fue tan vívido que casi pudo oler el aroma a madera y sentir la mano de su padre sobre la suya, guiándola por las teclas. «¿Y bien, pequeña? ¿No ibas a deleitarnos con tu música?» Ya la voz burlona de Javier interrumpió sus pensamientos. El hombre había reunido a varios invitados alrededor, anunciando que tendrían un entretenimiento inesperado. Las risas sofocadas llenaron el ambiente. Para aquellos millonarios, la idea de que una niña de la calle pudiera tocar aquel magnífico instrumento era simplemente hilarante, casi ofensiva. «¿Puedo tocar algo a cambio de un sándwich?», repitió Lucía,
esta vez dirigiéndose directamente a Javier. Su voz, aunque pequeña, tenía una claridad que hizo callar momentáneamente las risas. Por supuesto, respondió Javier con falsa amabilidad. Si nos impresionas, quizás hasta te demos un banquete completo, añadió provocando nuevas risas entre los presentes. Con una dignidad silenciosa, Lucía se acercó al piano. Dejó su desgastada mochila en el suelo y se sentó en el banquillo, que tuvo que ajustar para alcanzar cómodamente las teclas. Sus manos pequeñas y sucias contrastaban con el marfil inmaculado. Un silencio expectante se apoderó del salón. Algunos invitados habían sacado sus teléfonos, listos para grabar lo que prometía ser un momento de humillación que luego compartirían en sus redes sociales. Lucía cerró los ojos por un instante. En su mente, no estaba en aquel lujoso hotel rodeada de extraños, sino en casa, con su padre a su lado, diciéndole como siempre: «La música no viene de los dedos, Lucía, viene del alma». Cuando sus dedos tocaron las primeras teclas, ejecutando con precisión cristalina los acordes iniciales de la fantasía impromptu de Chopin, el efecto fue inmediato. Las sonrisas burlonas se congelaron, las conversaciones se detuvieron y las copas de champán quedaron suspendidas a medio camino entre las mesas y los labios. No era solo la técnica impecable lo que dejó a todos boquiabiertos, era la emoción que emanaba de cada nota. La profundidad del sentimiento, que solo podía provenir de alguien que había experimentado pérdidas demasiado grandes para su corta edad. Entre el público, una mujer de unos 50 años observaba con particular atención. Carmen Medina Ortiz, reconocida crítica musical y antigua amiga de Eduardo Montero, sintió que el tiempo se detenía. Había algo familiar en la manera en que aquellas pequeñas manos se movían sobre el teclado, en la inclinación de la cabeza, en la forma en que la música parecía fluir, no hacia el público, sino hacia adentro, como si la pequeña tocara principalmente para sí misma. Mientras la música inundaba el salón, Carmen se acercó lentamente, hipnotizada por lo que veía y escuchaba. Los recuerdos de las innumerables veces que había visto a Eduardo tocar con esa misma pasión contenida, ese mismo toque delicado pero poderoso, se agolparon en su mente. La pieza llegaba a su crescendo final, cuando Carmen llegó junto al piano. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y en ese breve instante, la crítica musical tuvo la certeza absoluta de que estaba frente a la hija de su viejo amigo. Una niña que, según todos los registros oficiales, había desaparecido 3 años atrás. Las últimas notas resonaron en el silencio absoluto del salón. Por un momento, nadie se atrevió a romper el hechizo que aquella pequeña figura desaliñada había tejido con sus manos mágicas. 3 años atrás, la vida de Lucía Montero Castellanos era completamente diferente. Vivía en una hermosa casa en la colonia Roma, uno de los barrios más elegantes de Ciudad de México. Los altos techos de su hogar resonaban cada mañana con las melodías que su padre, Eduardo Montero, creaba en el piano de cola que ocupaba el lugar central del estudio. Aquella mañana de primavera, Lucía, con apenas 6 años, se había despertado temprano para observar a su padre practicar. Se sentó silenciosamente en el pequeño sillón junto a la ventana, abrazando su oso de peluche, mientras Eduardo interpretaba una compleja pieza de Rachmaninoff. «Buenos días, mi pequeña mariposa», dijo Eduardo al notar su presencia. «¿Vienes a practicar conmigo?» Lucía asintió con entusiasmo. Desde los 4 años, su padre le había enseñado a tocar, maravillándose de su capacidad innata para la música. Eduardo siempre decía que Lucía había heredado no solo sus dedos, sino también el alma musical de su madre, Sofía, quien había sido una talentosa violinista antes de que una enfermedad la apartara de sus vidas cuando Lucía tenía apenas 4 años. «Hoy te enseñaré algo especial», anunció Eduardo, levantándola para sentarla a su lado en el banquillo del piano. «Es una pieza que compuse para tu madre cuando nos conocimos. Se llama Amanecer en tus ojos». Las manos de Eduardo guiaron las pequeñas manos de Lucía sobre las teclas, mostrándole los primeros compases de aquella melodía llena de nostalgia y amor. La niña aprendía con una rapidez asombrosa, como si la música ya estuviera dentro de ella,
esperando simplemente ser liberada. «Papá, ¿algún día podré tocar en el Palacio de Bellas Artes como tú?», preguntó Lucía, sus ojos brillantes de admiración. «Por supuesto que sí, mi amor. Tienes un don especial. La música te ha elegido igual que a mí». Esa noche, Eduardo tenía programado un concierto importante en el Palacio de Bellas Artes. Interpretaría piezas de compositores mexicanos contemporáneos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Era un evento significativo, al que asistirían críticos internacionales y figuras importantes del mundo musical. «Te prometo que mañana pasaremos todo el día juntos», le dijo a Lucía mientras se preparaba para salir. «Iremos al Parque Chapultepec y después tomaremos un helado en el Péndulo». Lucía lo despidió desde la puerta, agitando su mano mientras la figura elegante de su padre desaparecía en el automóvil que lo llevaría al concierto. Doña Esperanza, la ama de llaves que cuidaba de ella, la llevó a cenar y después a la cama, contándole historias de su Oaxaca natal hasta que se quedó dormida. A la mañana siguiente, Lucía despertó con la extraña sensación de que algo no estaba bien. La casa estaba demasiado silenciosa. No se escuchaba el piano, ni la voz de su padre tarareando mientras preparaba el desayuno. Cuando bajó las escaleras, encontró a doña Esperanza sentada en la cocina, con los ojos enrojecidos y un hombre de traje oscuro hablando en voz baja a su lado. «¿Dónde está papá?», le preguntó Lucía, sintiendo un nudo en el estómago. Doña Esperanza la miró con una expresión que la niña no pudo descifrar entonces, pero que años después reconocería como una mezcla de pena profunda y miedo por el futuro. «Tu papá tuvo un accidente». «Mi niña», dijo finalmente la mujer acercándose para abrazarla. «Él no volverá». Los días siguientes transcurrieron como en una pesadilla borrosa. Hombres y mujeres de trajes oscuros entraban y salían de la casa. Había papeles que firmar, decisiones que tomar, y una pequeña niña de 6 años que no comprendía por qué su mundo se había derrumbado de repente. El sistema de protección infantil determinó que Lucía debía ser trasladada temporalmente a un orfanato, mientras se buscaban familiares que pudieran hacerse cargo de ella. Sin embargo, los documentos que probaban su identidad como hija del famoso pianista Eduardo Montero se perdieron en un incendio en el archivo municipal, sin forma de verificar quién era realmente, y con todos los bienes de su padre congelados en procesos legales. Lucía se convirtió simplemente en una niña más en el sistema. El orfanato Nuestra Señora de Guadalupe se encontraba en las afueras de la ciudad, un edificio gris y destartalado que albergaba a decenas de niños de diferentes edades. Para Lucía, acostumbrada a los espacios amplios y luminosos de su hogar, al sonido constante del piano y a la atención individual de su padre y doña Esperanza, el cambio fue devastador. «Me llamo Lucía Montero Castellanos», insistía cada vez que algún adulto le preguntaba su nombre. «Mi papá es Eduardo Montero, el pianista. Vivimos en la colonia Roma y tenemos un piano negro muy grande». Las trabajadoras sociales intercambiaban miradas de compasión. «Claro, cariño», respondían anotando en sus informes, «fantasías postraumáticas. La niña se inventa una vida de privilegio como mecanismo de defensa». Los primeros meses, Lucía pasaba horas sentada frente a un viejo piano desafinado que se encontraba en la sala común del orfanato. Sus dedos recorrían las teclas amarillentas, intentando recrear las melodías que su padre le había enseñado. Algunos niños se burlaban de ella llamándola la loca del piano, pero a Lucía no le importaba. Mientras tocaba podía escapar de aquel lugar, podía volver a estar con su padre. A los 8 años, después de casi 2 años en el orfanato, Lucía escuchó una conversación que cambiaría el rumbo de su vida. 2 trabajadoras sociales hablaban sobre la posibilidad de trasladarla a una institución especializada. «Esa niña vive en un mundo de fantasía», dijo una de ellas. «Sigue insistiendo en que es hija de ese famoso pianista. El psicólogo cree que necesita terapia intensiva. ¿Y si fuera verdad?», preguntó la otra. «¿Alguna vez lo comprobaron realmente? Por favor, Teresa, mírala. Si fuera hija de Eduardo Montero, ¿crees que estaría aquí? Esos papeles se perdieron en el incendio, y nadie ha reclamado a esta niña en 2 años. Es hora de aceptar la realidad y ayudarla a superarlo».
Esa noche Lucía tomó una decisión. Empacó las pocas pertenencias que tenía: la foto arrugada de su padre, el cuaderno de partituras que había logrado conservar y el listón azul de su madre. Esperó hasta que todos estuvieran dormidos y se escabulló por una ventana del baño que daba al patio trasero. El mundo exterior era inmenso y aterrador para una niña de 8 años, pero Lucía estaba determinada. Sabía que debía encontrar a alguien que hubiera conocido a su padre, a alguien que pudiera ayudarla a recuperar su identidad. Durante los siguientes meses, fue capturada y devuelta al orfanato en 3 ocasiones. Cada vez se escapaba de nuevo, aprendiendo de sus errores, volviéndose más cautelosa. En su 4º intento, logró finalmente desaparecer en el laberinto de calles de Ciudad de México, mezclándose con los miles de niños sin hogar que sobrevivían día a día en las sombras de la gran metrópoli. Aprendió a dormir en estaciones de metro, a buscar comida en los contenedores de basura detrás de los restaurantes, a pedir limosna en las esquinas concurridas. Pero lo que nunca olvidó fue la música. Cada vez que veía un piano, en tiendas de música, en hoteles, en centros comerciales, sus dedos cosquilleaban con el deseo de tocar. Algunas veces, cuando los guardias de seguridad no estaban atentos, lograba escabullirse y tocar brevemente, recordando las lecciones de su padre, manteniendo viva la llama de su talento en las condiciones más adversas. Durante un año entero, sobrevivió así, invisible para una sociedad que prefería no ver a los niños de la calle, hasta aquella fría noche de noviembre, cuando el hambre y la desesperación la llevaron a cruzar las puertas del Hotel Imperial, donde el destino había colocado un piano de cola idéntico al de su padre, y entre el público, a alguien que podría reconocer la verdad oculta detrás de sus pequeñas manos sucias. El silencio que siguió a la última nota tocada por Lucía en el magnífico piano del Hotel Imperial parecía contener todo el asombro del universo. Durante varios segundos, nadie en el lujoso salón se atrevió a romperlo, como si al hacerlo pudieran despertar de un sueño colectivo. Fue Javier Alejandro Fuentes quien finalmente reaccionó, su expresión burlona completamente transformada en una mezcla de incredulidad y vergüenza. La niña que él había permitido entrar como una especie de cruel entretenimiento para sus invitados, acababa de ofrecer una interpretación que habría hecho llorar a los más grandes maestros. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, logró articular finalmente, acercándose al piano con pasos inseguros. Lucía lo miró directamente a los ojos, con una dignidad que contrastaba con su apariencia desaliñada. «Mi papá me enseñó», respondió simplemente. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como una ola. Los invitados, recuperándose de su asombro inicial, intercambiaban teorías y comentarios. ¿Quién era esta niña? ¿De dónde había salido? ¿Cómo era posible que alguien tan pequeño y en condiciones tan precarias pudiera tocar con semejante maestría? Carmen Medina Ortiz permanecía inmóvil junto al piano, estudiando cada detalle del rostro de Lucía. Ahora que la veía de cerca, los parecidos eran inconfundibles. Los mismos ojos expresivos de Eduardo, la misma forma de fruncir ligeramente el ceño al concentrarse, el mismo gesto de inclinarse levemente hacia adelante mientras tocaba, como si quisiera fundirse con el instrumento. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Carmen con voz suave. «Lucía Montero Castellanos», respondió la niña, irguiéndose con orgullo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le preguntaba su nombre con verdadero interés. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No cabía duda. Esta era la hija de Eduardo, la niña que todos creían había desaparecido junto con su padre aquella trágica noche hace 3 años. «¿Tu papá es Eduardo Montero?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Los ojos de Lucía se iluminaron al escuchar el nombre de su padre pronunciado por esta extraña. Durante años nadie había creído sus historias. Nadie había reconocido el nombre que ella repetía una y otra vez. «Sí, ¿usted conoce a mi papá?». La esperanza en su voz era palpable, desgarradora. Carmen tragó saliva buscando las palabras adecuadas. No era el momento ni el lugar para explicarle a la niña lo que había sucedido realmente. ¿Por qué nadie la había buscado? ¿Por qué se había perdido en el sistema? «Sí»,
Lo conozco. Lo conocí muy bien, respondió finalmente. Soy Carmen Medina, crítica musical. Tu padre y yo fuimos amigos durante muchos años. El rostro de Lucía se iluminó aún más y por un momento pareció que iba a lanzarse a los brazos de Carmen. Pero luego, una sombra de cautela cruzó sus ojos. Había aprendido a desconfiar, a protegerse. ¿Puede llevarme con él?, preguntó, su voz apenas un susurro. El corazón de Carmen se encogió ante la pregunta. No puedo hacer eso ahora mismo, Lucía, pero si me lo permites, me gustaría ayudarte. Mientras esta conversación tenía lugar, el resto de los invitados al evento se habían acercado, formando un semicírculo alrededor del piano. Las expresiones de desdén habían sido reemplazadas por genuina curiosidad y, en algunos casos, vergüenza por su comportamiento anterior. Una mujer elegante, con un vestido de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces del salón, se adelantó. «Esta niña es extraordinaria», declaró con autoridad. «Tenemos que hacer algo por ella». Los murmullos de aprobación se extendieron por el grupo. De repente, todos querían ser parte de la historia de redención de la pequeña pianista callejera. Las mismas personas que minutos antes se habían apartado para no rozar sus ropas sucias, ahora se ofrecían a ayudar, a donar, a intervenir. Javier Alejandro Fuentes, siempre atento a las oportunidades, vio la posibilidad de transformar lo que había comenzado como una burla en un éxito mediático para su evento. «Señoras y señores», anunció, elevando la voz para captar la atención de todos, «acabamos de presenciar algo verdaderamente milagroso. Esta pequeña, Lucía Montero, nos ha demostrado que el talento puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Propongo que como parte de nuestro compromiso con la beneficencia, asumamos la responsabilidad de ayudarla». Los aplausos estallaron en el salón. Carmen observó la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, esta repentina atención significaba que Lucía recibiría ayuda inmediata. Por otro, temía que la niña se convirtiera en una especie de atracción, un proyecto de caridad para que los ricos se sintieran mejor consigo mismos. «¿Puedo hablar con ustedes un momento?», le dijo Carmen a Javier, tomándolo del brazo y apartándolo discretamente del grupo. «Esta situación es más compleja de lo que parece». Mientras se alejaban, una de las camareras se acercó a Lucía con un plato que contenía un sándwich y un vaso de leche. La niña lo miró con ojos hambrientos, pero no lo tocó inmediatamente. «Adelante, es para ti», le dijo la camarera con una sonrisa amable. «Te lo has ganado». Solo entonces Lucía tomó el sándwich y comenzó a comer con la lentitud deliberada de quien sabe que debe hacer durar cada bocado. Sus ojos nunca dejaron de seguir a Carmen, quien ahora hablaba intensamente con Javier y otras dos personas en un rincón del salón. «Escúchenme bien», decía Carmen, su voz baja pero firme. «Esa niña no es cualquier huérfana de la calle. Es Lucía Montero Castellanos, la hija de Eduardo Montero». La revelación provocó expresiones de asombro en sus interlocutores. «¿Eduardo Montero? ¿El pianista?», se preguntó una mujer mayor, ajustándose las gafas como si eso le permitiera ver mejor la verdad en las palabras de Carmen. «El mismo», confirmó Carmen. «Y si mis sospechas son correctas, ha habido un terrible error burocrático. Cuando Eduardo sufrió aquel accidente hace 3 años, los informes indicaron que su hija viajaba con él en el automóvil. Pero obviamente no era así. De alguna manera Lucía terminó en el sistema de protección infantil y luego, al parecer, escapó». «¿Estás segura de esto, Carmen?», preguntó Javier, repentinamente consciente de las implicaciones legales y mediáticas de la situación. «Tan segura como puedo estarlo sin una prueba de ADN», respondió Carmen. «La forma en que toca, sus gestos, su rostro, es la viva imagen de Eduardo. Además, conoce detalles que solo alguien cercano a él podría saber». «¿Y qué propones que hagamos?», preguntó la tercera persona, un hombre de aspecto serio que Carmen reconoció como Rafael Mendoza, un importante abogado y filántropo. «Necesitamos actuar con discreción y rapidez», respondió Carmen. «Quiero llevarla conmigo esta noche. Darle un baño caliente, ropa limpia y una cama segura. Mañana comenzaré las gestiones legales para verificar su identidad y, si es posible,
solicitar su custodia temporal mientras se resuelve la situación. Rafael asintió pensativo. Te ayudaré con los aspectos legales. Tengo contactos en el sistema judicial que pueden agilizar el proceso. Y yo me encargaré de que esta historia reciba la atención mediática adecuada, añadió Javier, ya visualizando los titulares. Heredera musical encontrada en las calles. La conmovedora historia de la hija de Eduardo Montero. Carmen frunció el ceño ante este último comentario. Javier, te pido que seas discreto por ahora. Lucía ha pasado por suficiente trauma sin añadir el circo mediático. Cuando sea el momento adecuado, yo misma me encargaré de contactar a la prensa. Mientras los adultos discutían su futuro, Lucía había terminado su sándwich y ahora tocaba suavemente las teclas del piano, sin producir sonido, solo sintiendo la familiar textura bajo sus dedos. Una pequeña niña, hija de uno de los miembros de la alta sociedad que asistía al evento, se había acercado a ella, fascinada. ¿Cómo haces que suene así de bonito?, preguntó la niña con la inocente curiosidad de los 6 años. Lucía la miró, sorprendida por la pregunta sincera, sin juicio ni burla. Mi papá decía que hay que hablarle al piano con los dedos, respondió recordando las palabras de Eduardo, como si le contaras un secreto que solo él puede entender. La niña asintió solemnemente, como si acabara de recibir una profunda sabiduría. ¿Me enseñarías?, preguntó sentándose junto a Lucía en el banquillo. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Lucía. Colocó sus manos pequeñas y sucias sobre las manos impecables de la otra niña y la guió para tocar una sencilla melodía. Carmen observó la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. Aquella noche marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Lucía, pero el camino hacia la recuperación de su identidad y de su lugar en el mundo apenas comenzaba. El apartamento de Carmen Medina en La Condesa era un espacio luminoso y acogedor, con paredes cubiertas de librerías, discos de vinilo cuidadosamente organizados y en el centro de la sala, un piano vertical Yamaha que había sido testigo de innumerables veladas musicales. Esa mañana, el sol entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando a Lucía, quien dormía profundamente en la habitación de invitados. La noche anterior, después de salir del Hotel Imperial, Carmen la había llevado directamente a casa, donde le preparó un baño caliente, le dio ropa limpia, comprada apresuradamente en una tienda 24 horas, y la alimentó con una sopa casera. La niña estaba tan agotada que apenas había logrado terminar su cena antes de quedarse dormida en el sofá. Carmen la había llevado en brazos hasta la cama, sorprendida por lo ligera que era, por lo frágil que parecía. Ahora, sentada en su escritorio, Carmen hablaba por teléfono en voz baja para no despertar a su pequeña invitada. Sí, Rafael, estoy completamente segura, decía. Es ella. Tendrías que haberla visto tocar. Es la viva imagen de Eduardo cuando se sienta al piano. Rafael Mendoza, el abogado que había conocido la noche anterior en el evento, se había puesto a trabajar de inmediato. He estado investigando toda la noche, respondió Rafael, y lo que he encontrado es preocupante. Según los registros oficiales, Lucía Montero Castellanos falleció hace 3 años en el mismo accidente que su padre. Carmen se llevó una mano a la boca para ahogar una exclamación de sorpresa. ¿Cómo es posible? Ella claramente no iba en ese auto. Parece que hubo una confusión en los informes iniciales, explicó Rafael. Cuando las autoridades llegaron al lugar del accidente, encontraron documentos de identidad de la niña en el maletín de Eduardo. Asumieron que ella viajaba con él y que sus restos no pudieron ser identificados debido a la gravedad del impacto. Carmen cerró los ojos, intentando procesar esta información. Un error burocrático había condenado a Lucía a 3 años de invisibilidad social, de sufrimiento innecesario. ¿Y cómo llegó al orfanato entonces? Chan preguntó. Esa es la parte más extraña, continuó Rafael. Al parecer, la niña estaba al cuidado de una empleada doméstica la noche del accidente. Cuando se enteraron de lo sucedido, la empleada llevó a Lucía a las autoridades, pero como oficialmente la niña ya figuraba como fallecida,
Se abrió un expediente nuevo, sin conexión con su identidad real. El incendio en el archivo municipal que destruyó parte de los registros complicó aún más las cosas. «Dios mío», murmuró Carmen. «Esa pobre niña ha estado intentando decirle a todo el mundo quién es durante 3 años y nadie la escuchó». «Exactamente», confirmó Rafael. «Pero ahora tenemos una oportunidad de corregir este error. He solicitado una audiencia de emergencia con un juez de familia que conozco. Es una persona comprensiva y justa. Si puedes llevar a Lucía al juzgado esta tarde, iniciaremos el proceso para restaurar legalmente su identidad». Carmen agradeció a Rafael y colgó el teléfono. Justo en ese momento, escuchó un suave sonido proveniente del piano. Al volverse, vio a Lucía con el cabello aún despeinado por el sueño, sentada frente al instrumento, tocando suavemente una melodía que Carmen reconoció de inmediato. «Amanecer en tus ojos», la composición que Eduardo había escrito para su esposa Sofía. «Buenos días, Lucía», dijo Carmen, acercándose con una sonrisa. La niña detuvo su interpretación y miró a Carmen con una mezcla de cautela y esperanza. «¿Es cierto que conocía a mi papá?», preguntó directamente. Carmen asintió sentándose junto a ella en el banquillo del piano. «Eduardo y yo estudiamos juntos en el Conservatorio Nacional», explicó. «Fuimos amigos durante muchos años. Yo seguí su carrera como crítica musical, y él me consideraba su crítica más honesta. Siempre decía que yo era la única que no tenía miedo de decirle cuando algo no funcionaba en sus interpretaciones». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Lucía. «Papá siempre decía que necesitamos personas que nos digan la verdad, no solo lo que queremos oír». «Exactamente», confirmó Carmen, impresionada por cómo la niña recordaba las enseñanzas de su padre. «Lucía, hay algo importante que tenemos que hablar». Con toda la delicadeza posible, Carmen comenzó a explicarle a Lucía lo que había sucedido. Le contó sobre el accidente, sobre cómo oficialmente se creía que ella también había estado allí, sobre el error que la había dejado atrapada en el sistema sin que nadie la buscara. Lucía escuchaba en silencio, sus grandes ojos fijos en Carmen, procesando cada palabra. Cuando Carmen terminó, la niña permaneció callada durante un largo momento. «Entonces, por eso nadie me creía cuando les decía quién era mi papá», dijo finalmente. «Pensaban que estaba inventando cosas». «Así es», confirmó Carmen. «Pero ahora vamos a arreglar todo esto. Esta tarde iremos a ver a un juez, un hombre muy amable que nos ayudará a recuperar legalmente tu identidad». «¿Y después podré volver a mi casa?», preguntó Lucía, su voz cargada de esperanza. Carmen respiró hondo. Esta era la parte más difícil. «Tu casa en la colonia Roma. I'm afraid it was sold after your father's accident», dijo Carmen cambiando momentáneamente al inglés, como hacía a veces cuando estaba nerviosa. «Pero no te preocupes, puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras. Tengo esta habitación extra que casi nunca uso, y me encantaría tener compañía». La decepción cruzó el rostro de Lucía, pero asintió con resignación. Los años en la calle y en el orfanato le habían enseñado a adaptarse, a aceptar las pérdidas, a seguir adelante. ¿Y el piano de papá?, se preguntó, su voz apenas un susurro. «Eso lo averiguaremos», prometió Carmen. «Si fue vendido, intentaremos encontrarlo. Y si no podemos, bueno, tenemos este piano aquí que está deseando que lo toques». Después del desayuno, Carmen llevó a Lucía a comprar ropa nueva. La niña se movía por las tiendas con una mezcla de asombro y timidez, como si hubiera olvidado lo que era estar en un espacio comercial como cliente legítima, no como una intrusa que debía ser vigilada o expulsada. Mientras Lucía se probaba unos zapatos, Carmen recibió una llamada de Javier Alejandro Fuentes. «Carmen, es increíble. La historia de la pequeña pianista está causando sensación. Varios periódicos me han contactado y 2 cadenas de televisión quieren hacer un reportaje especial». «Javier», interrumpió Carmen, su voz tensa, «te pedí específicamente que fueras discreto con esto». Lo sé», respondió Javier sin una pizca de remordimiento en su voz. «Pero piénsalo, Carmen. Esta es una historia que necesita ser contada. Una niña prodigio, hija de uno de nuestros más grandes pianistas,
perdida en el sistema y redescubierta por casualidad. Es material de primera plana. Carmen miró a Lucía, quien ahora sonreía tímidamente a la dependienta que le ajustaba unos zapatos nuevos. La última cosa que la niña necesitaba en este momento era convertirse en un espectáculo mediático. «Escúchame bien, Javier», dijo Carmen, su voz baja pero firme. «Si valoras nuestra amistad y tu reputación profesional, detendrás esto ahora mismo. Lucía no es un espectáculo de circo, es una niña que ha sufrido un trauma terrible y que necesita tranquilidad y estabilidad, no cámaras y entrevistas». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Entiendo», dijo finalmente Javier. «Haré lo que pueda para frenar el interés mediático. Pero debes saber que esta historia eventualmente saldrá a la luz. Es demasiado extraordinaria para mantenerse en secreto». «Lo sé», concedió Carmen, «pero será en nuestros términos y cuando Lucía esté lista, no antes». Después de la sesión de compras, Carmen llevó a Lucía a un restaurante cercano para almorzar. La niña comía con apetito, pero con modales impecables que hablaban de su educación anterior. «¿Sabes qué vamos a hacer después de ver al juez?», preguntó Carmen mientras esperaban el postre. Lucía negó con la cabeza, curiosa. «Vamos a ir al Conservatorio Nacional de Música», anunció Carmen. «Hay alguien allí que quiero que conozcas. El maestro Guillermo Vargas fue profesor de tu padre y mío también. Es uno de los mejores pedagogos musicales del país y creo que le encantaría escucharte tocar». Los ojos de Lucía se iluminaron con genuina emoción. «¿De verdad? ¿Cree que le gustaré?». «Estoy segura», afirmó Carmen. «Y si todo va bien con el juez, tal vez podamos hablar sobre la posibilidad de que recibas clases formales allí. Tienes un don extraordinario, Lucía, y mereces la oportunidad de desarrollarlo plenamente». La audiencia con el juez Martínez fue sorprendentemente sencilla. El hombre, de aspecto afable y ojos amables detrás de unas gafas de montura gruesa, escuchó con atención la historia de Carmen y observó a Lucía con interés genuino. «Así que tú eres la hija de Eduardo Montero», dijo finalmente, inclinándose hacia adelante en su sillón. «Sabes, yo asistí a varios de sus conciertos. Era un artista excepcional». Lucía asintió, su rostro iluminándose al escuchar hablar de su padre en términos tan elogiosos. «Señorita Medina», continuó el juez dirigiéndose a Carmen, «considerando las circunstancias extraordinarias de este caso, voy a emitir una orden para que se realice una prueba de ADN de emergencia, utilizando muestras de tejido conservadas del señor Montero. Mientras tanto, le concedo la custodia temporal de la menor, a la espera de los resultados y de una audiencia formal». «Gracias, su señoría», respondió Carmen, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «En cuanto a la cuestión de la herencia y los bienes del señor Montero», continuó el juez, «una vez que se confirme la identidad de la niña, se reabrirá el caso. Si todo resulta como esperamos, Lucía será reconocida como la heredera legítima». Al salir del juzgado, Lucía tomó la mano de Carmen espontáneamente, un gesto de confianza que conmovió profundamente a la crítica musical. Durante 3 años, esta niña había luchado sola contra un sistema que la había invisibilizado, que había negado su identidad y su historia. Ahora, finalmente, alguien creía en ella. Alguien estaba dispuesto a luchar a su lado. «¿Vamos ahora al conservatorio?», preguntó Lucía con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. «Vamos», confirmó Carmen, apretando suavemente la pequeña mano que se aferraba a la suya. «Es hora de que el mundo redescubra el talento de los Montero». El Conservatorio Nacional de Música se alzaba imponente en la colonia Polanco, un edificio de estilo neoclásico, con grandes columnas y amplios ventanales. Para Lucía, que lo había visitado ocasionalmente con su padre años atrás, regresar a este lugar era como cerrar un círculo, como recuperar un fragmento de su pasado que creía perdido para siempre. «¿Estás nerviosa?», preguntó Carmen mientras subían los escalones de la entrada principal. Lucía negó con la cabeza, aunque sus manos apretaban con fuerza la carpeta que contenía algunas de las partituras que Carmen había encontrado para ella. La niña llevaba uno de los vestidos nuevos que habían comprado esa mañana, y su cabello, recién cortado y peinado, enmarcaba su rostro con suaves ondas.
El interior del conservatorio bullía de actividad. Estudiantes de todas las edades transitaban por los pasillos, algunos cargando instrumentos, otros con pilas de partituras bajo el brazo. El sonido de diversos instrumentos practicando en diferentes salas creaba una cacofonía que, lejos de resultar molesta, parecía dar vida al edificio. Carmen guió a Lucía a través de los corredores hasta llegar a una puerta de madera oscura con una placa dorada que rezaba: Maestro Guillermo Vargas, director de piano. ¿Recuerdas lo que te conté sobre el maestro Vargas?, le preguntó Carmen antes de llamar a la puerta. Fue profesor de mi papá y de usted, respondió Lucía, y es uno de los mejores maestros de piano de México. Exacto, confirmó Carmen con una sonrisa. También es un hombre de gran corazón, aunque a veces pueda parecer un poco intimidante. Carmen llamó a la puerta con 3 golpes suaves. Una voz grave respondió desde el interior: Adelante. El despacho del maestro Vargas era un espacio amplio dominado por un piano de cola Steinway en el centro y paredes cubiertas de fotografías, diplomas y partituras enmarcadas. El propio maestro, un hombre de unos 70 años con una espesa cabellera blanca y cejas pobladas, estaba sentado detrás de un escritorio revisando lo que parecían ser exámenes. «Carmen, qué sorpresa tan agradable», exclamó al ver a la crítica musical. Sus ojos, de un azul intenso, se posaron inmediatamente en Lucía. «¿Y quién es esta jovencita?» «Maestro Vargas, permítame presentarle a Lucía Montero Castellanos», dijo Carmen con un tono de voz que sugería la importancia del momento. El anciano maestro se quedó inmóvil, escrutando el rostro de Lucía con una intensidad que habría incomodado a cualquier otro niño. Pero Lucía sostuvo su mirada con serenidad, como si intuitivamente entendiera la importancia de este encuentro. «Montero», repitió el maestro, levantándose lentamente de su silla. «¿La hija de Eduardo?» Carmen asintió. «Así es, maestro. Es una larga historia, pero creo que usted debería escucharla tocar antes de que le cuente los detalles». El maestro Vargas se acercó al piano y lo abrió con un gesto ceremonioso. «Por favor», dijo indicando el banquillo a Lucía. La niña miró a Carmen, quien asintió alentadoramente. Lucía se acercó al piano, ajustó el banquillo y se sentó con la postura perfecta que su padre le había enseñado años atrás. Sus pequeñas manos se posaron sobre las teclas y tras un momento de concentración comenzó a tocar. Eligió la Fantasía Impromptu de Chopin, la misma pieza que había interpretado en el Hotel Imperial. Sus dedos se movían con precisión y fluidez, extrayendo del instrumento no solo las notas correctas, sino también la profunda emoción que yacía bajo la superficie de la composición. El maestro Vargas permaneció de pie junto al piano, completamente inmóvil, su rostro una máscara de concentración. Cuando Lucía terminó, el silencio que siguió parecía cargado de electricidad. «Toca algo más», pidió finalmente el maestro, su voz apenas un susurro. «Algo de Bach». Lucía asintió y, sin vacilación, comenzó a interpretar el preludio en do mayor del clave bien temperado. Sus manos pequeñas navegaban por las complejas estructuras con una comprensión musical que iba mucho más allá de su edad. Cuando terminó, el maestro Vargas se acercó y se sentó junto a ella en el banquillo. Sus ojos, ahora brillantes de emoción, estudiaban cada detalle del rostro de Lucía. «Tienes las manos de tu padre», dijo finalmente. «¿Sabes su alma musical?» Lucía sonrió, una sonrisa genuina y radiante que iluminó todo su rostro. «¿Conoció bien a mi papá?», preguntó. «Lo conocí cuando tenía aproximadamente tu edad», respondió el maestro. «Su madre lo trajo a mi clase, diciendo que el niño tenía talento pero necesitaba disciplina. Desde la primera lección supe que estaba frente a un genio». Durante la siguiente hora, el maestro Vargas sometió a Lucía a una serie de pruebas musicales: escalas, arpegios, lectura a primera vista, improvisación sobre un tema dado. La niña respondió a cada desafío con una mezcla de técnica sólida y expresividad natural que dejó al maestro visiblemente impresionado. Finalmente, cuando Lucía estaba interpretando un fragmento particularmente difícil de una sonata de Beethoven, el maestro Vargas se volvió hacia Carmen. «¿Dónde ha estado todo este tiempo?».
preguntó en voz baja. Pensamos que había desaparecido junto con Eduardo. Carmen le explicó brevemente la situación, el error burocrático, los años en el orfanato, la fuga a las calles, el descubrimiento providencial en el Hotel Imperial. El maestro escuchaba con una expresión cada vez más sombría. «Es imperdonable», murmuró. «Una niña con este talento viviendo en las calles. ¿Y qué pasará ahora? El juez me ha concedido la custodia temporal mientras se realizan las pruebas de ADN», explicó Carmen. «Pero no hay duda de que es ella. Además de su evidente talento musical, tiene recuerdos muy específicos de Eduardo, de su casa, de las lecciones que recibía». «¿Y la herencia?», preguntó el maestro. «Eduardo dejó una fortuna considerable, además de su legado artístico. Todo eso está en proceso de revisión», respondió Carmen. «Pero lo más importante ahora es proporcionar a Lucía la estabilidad emocional y educativa que necesita, y ahí es donde esperaba que usted pudiera ayudarnos». El maestro Vargas asintió, comprendiendo inmediatamente. «¿Quieres que la acepte como alumna?». «Más que eso», admitió Carmen. «Quiero que reciba la mejor educación musical posible, que pueda desarrollar su talento plenamente como lo habría deseado Eduardo». El maestro observó a Lucía, quien seguía concentrada en el piano, aparentemente ajena a la conversación de los adultos, aunque sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia ellos. «Lo haré», decidió finalmente, «no solo porque es la hija de Eduardo, sino porque tiene un don extraordinario. Sería un crimen contra la música no cultivarlo». Se acercó a Lucía y le puso una mano en el hombro, interrumpiendo gentilmente su interpretación. «Lucía», dijo con solemnidad, «me gustaría que fueras mi alumna. Tendríamos clases 3 veces por semana, y espero un compromiso absoluto de tu parte. ¿Estás dispuesta a trabajar duro?». Los ojos de Lucía se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. «Sí, maestro. Trabajaré muy duro, lo prometo». «Bien», asintió el maestro Vargas. «Comenzaremos mañana mismo». El mes siguiente transcurrió como en un sueño para Lucía. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas emociones, nuevas piezas del rompecabezas de su identidad que iban encajando lentamente. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Carmen, el maestro Vargas y todos los que habían conocido a Eduardo ya sabían. Lucía era, sin duda alguna, la hija del célebre pianista. Con esta confirmación, los procedimientos legales se aceleraron. Rafael Mendoza, el abogado, logró que se reabriera el testamento de Eduardo, donde Lucía figuraba como única heredera de sus bienes. «Es oficialmente una de las niñas más ricas de México», comentó Rafael a Carmen después de una reunión con el banco que administraba el fideicomiso de Eduardo. «La fortuna de su padre asciende a unos 20 millones de euros, además de sus propiedades y derechos de autor sobre sus composiciones e interpretaciones». Para Lucía, sin embargo, el verdadero tesoro no era el dinero, sino la recuperación de su pasado. Carmen había logrado localizar a doña Esperanza, la antigua ama de llaves que había cuidado de ella. La mujer, que ahora trabajaba para otra familia en Cuernavaca, lloró de alegría al reunirse con Lucía. «Mi niña», repetía, abrazándola con fuerza. «Cada día rezaba por ti. Cuando me dijeron que habías desaparecido en ese accidente, junto con tu padre, una parte de mi corazón se apagó, pero algo dentro de mí se negaba a creerlo». Doña Esperanza tenía consigo algunas fotografías y pequeños objetos personales de Lucía que había guardado como recuerdos, incluyendo un pequeño broche en forma de mariposa que había pertenecido a Sofía, la madre de Lucía. «Tu mamá te lo regaló en tu 4º cumpleaños», explicó doña Esperanza, colocando el delicado broche en la mano de Lucía. «Dijo que eras como una mariposa, frágil pero fuerte, capaz de transformarte y volar alto». Las clases con el maestro Vargas eran intensas, pero gratificantes. El anciano profesor era exigente, a veces incluso severo, pero siempre justo. Reconocía el talento excepcional de Lucía, pero también insistía en que ese talento debía ser respaldado por técnica impecable y disciplina rigurosa. «Tu padre tenía el mismo don que tú», le decía a menudo, «pero lo que lo convirtió en un maestro fue su dedicación,
su negativa a conformarse con menos que la perfección. En casa de Carmen, Lucía encontró la estabilidad emocional que tanto necesitaba. La crítica musical había adaptado su estilo de vida para acomodar a la niña, creando rutinas, estableciendo horarios para el estudio, la práctica del piano y también para el juego y el descanso. «Quiero que tengas una infancia normal, dentro de lo posible», le explicó Carmen. «Eres una niña extraordinaria, con un talento excepcional, pero también necesitas tiempo para jugar, para hacer amigos, para simplemente ser una niña». Con este objetivo, Carmen la había inscrito en una escuela privada cercana a su apartamento. Al principio, Lucía se mostró reticente, temerosa de cómo la recibirían los otros niños, de si encajaría después de tanto tiempo viviendo al margen de la sociedad. «¿Y si descubren que viví en la calle?», preguntó la noche antes de su primer día de clases. «¿Y si se burlan de mí?». Carmen se sentó a su lado en la cama y le tomó las manos. «Tu historia no es algo de lo que debas avergonzarte, Lucía. Es una historia de supervivencia, de coraje, de determinación. Pero no tienes que compartirla con nadie hasta que estés lista. Y cuando lo estés, descubrirás que las personas que realmente valen la pena te aceptarán por quien eres, no por tu pasado o por tu apellido». El primer día de escuela fue mejor de lo que Lucía había temido. Sus compañeros, niños de familias acomodadas pero educados en valores de respeto y empatía, la recibieron con curiosidad pero sin hostilidad. Su maestra, informada de las circunstancias especiales de Lucía, mostró una sensibilidad particular hacia sus necesidades, ofreciéndole apoyo adicional para ponerse al día con el programa escolar. Por las tardes, después de la escuela y las clases con el maestro Vargas, Lucía y Carmen a menudo paseaban por el Parque México, cercano al apartamento. En esos momentos de tranquilidad, la niña a veces hacía preguntas sobre su padre, sobre la persona que había sido más allá del músico célebre. «¿Era feliz, Carmen?», preguntó una tarde mientras observaban a los patos en el lago. «Después de que mamá se fue, era feliz con nuestra vida juntos». Carmen reflexionó antes de responder, consciente de la importancia de sus palabras para la niña. «Tu padre era un hombre complejo, Lucía. La música era su vida, su pasión. Pero desde que naciste tú, tuvo una nueva luz en sus ojos. Te adoraba. A veces, cuando hablábamos, pasaba más tiempo mostrándome videos tuyos, aprendiendo a tocar el piano que hablando de sus propios conciertos. Estaba inmensamente orgulloso de ti». Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Lucía, pero por primera vez no eran lágrimas de tristeza o desesperación, sino de un dulce reconocimiento, de gratitud por haber sido amada de esa manera. «Creo que sería feliz de vernos juntas», añadió Carmen, pasando un brazo por los hombros de la niña. «De saber que estás recuperando tu vida, tu música». Lucía asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Carmen. «A veces todavía lo extraño tanto que duele», confesó. «Pero ahora el dolor es diferente. Es como si fuera parte de la música que toco, como si pudiera hablar con él a través del piano». «Eso es hermoso, Lucía», respondió Carmen profundamente conmovida. «Y creo que es exactamente así como funciona el arte. Nos permite comunicarnos más allá de las palabras, más allá del tiempo, incluso más allá de la ausencia». Mientras regresaban al apartamento bajo la luz dorada del atardecer, Carmen pensó en lo mucho que había cambiado su propia vida en tan poco tiempo. De crítica musical solitaria a tutora de una niña prodigio, de observadora a participante activa en esta extraordinaria historia de redención. Y aunque el camino por delante aún presentaba desafíos, tenía la certeza de que Lucía Montero Castellanos finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. 2 años habían transcurrido desde aquella noche fría en el Hotel Imperial. Lucía Montero Castellanos, ahora con 11 años, se encontraba frente al espejo del camerino principal del Palacio de Bellas Artes, ajustando el lazo azul que recogía su cabello oscuro. El broche de mariposa que había pertenecido a su madre adornaba el cuello de su vestido blanco. «5 minutos, señorita Montero», anunció una asistente, asomándose brevemente por la puerta.
Lucía asintió, sintiendo el familiar cosquilleo de nervios y emoción en el estómago. Esta noche no era una presentación cualquiera. Era su debut formal como solista, con la Orquesta Sinfónica Nacional, en el mismo escenario donde su padre había ofrecido sus conciertos más memorables. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Carmen, elegante en un vestido negro de corte clásico, con el cabello recogido en un moño sencillo. ¿Lista?, se preguntó acercándose para acomodar un mechón rebelde del cabello de Lucía. «Creo que sí», respondió la niña, aunque su voz traicionaba cierta inseguridad. «¿Y si los decepciono? Todos esperan tanto de mí, por ser hija de mi padre». Carmen se arrodilló para quedar a la altura de Lucía, tomando sus manos entre las suyas. «Escúchame bien», dijo con firmeza. «Esta noche no eres la hija de Eduardo Montero. Eres Lucía Montero Castellanos, pianista. Tu talento es tuyo, no una herencia. Has trabajado incansablemente durante 2 años para estar aquí y mereces este momento por derecho propio». Lucía respiró hondo, asimilando las palabras de Carmen. Durante los últimos 2 años, efectivamente, había dedicado cada momento disponible a perfeccionar su técnica bajo la tutela exigente pero amorosa del maestro Vargas. Había progresado a un ritmo que asombraba incluso a los profesores más experimentados del conservatorio. El maestro Vargas dice que la técnica sin emoción es como un cuerpo sin alma, comentó Lucía. Y tiene toda la razón, confirmó Carmen. Pero tú tienes ambas, cariño. Y esta noche todo México lo descubrirá. Un segundo llamado indicó que era momento de dirigirse al escenario. Lucía se levantó, alisó su vestido con un gesto nervioso y siguió a Carmen a través de los pasillos del majestuoso teatro. Entre bastidores, el maestro Vargas esperaba, erguido y solemne en su frac de director. Al ver a Lucía, una sonrisa suavizó su rostro habitualmente severo. «Recuerda», dijo inclinándose para hablarle al oído, «el silencio entre las notas es tan importante como las notas mismas. No tengas prisa. El tiempo es tuyo esta noche». Lucía asintió, agradecida por el consejo. Después de un último abrazo de Carmen, avanzó hacia el escenario, donde la orquesta completa ya esperaba. El imponente teatro estaba lleno hasta la última butaca. La historia de Lucía, inicialmente mantenida en privado, había captado la atención del público cuando Carmen finalmente permitió una entrevista controlada con una respetada revista cultural. La narrativa de la niña prodigio perdida y redescubierta había tocado una fibra sensible en la sociedad mexicana, generando un interés sin precedentes en su debut. Mientras Lucía caminaba hacia el piano de cola, situado en el centro del escenario, el público guardó un silencio expectante. La niña hizo una reverencia elegante y se sentó frente al instrumento, ajustando el banquillo con la precisión que le había enseñado el maestro Vargas. El director dio la entrada, y la orquesta comenzó los primeros compases del concierto para piano número 21 de Mozart. Cuando llegó el momento de la entrada del piano, las manos de Lucía se posaron sobre las teclas con absoluta seguridad, y las primeras notas fluyeron con una claridad cristalina que llenó hasta el último rincón del teatro. Desde su asiento en primera fila, Carmen observaba con orgullo y emoción. La transformación de Lucía en estos 2 años había sido extraordinaria. De la niña asustada y desconfiada que había encontrado en el Hotel Imperial, apenas quedaban rastros. En su lugar, había emergido una joven artista segura de sí misma, con una técnica impecable y una profundidad emocional en su interpretación que velaba su corta edad. El camino no había sido fácil. A pesar del apoyo incondicional de Carmen y del maestro Vargas, Lucía había enfrentado numerosos desafíos. El proceso de adaptación a su nueva vida, las pesadillas recurrentes sobre su tiempo en las calles, la presión de estar a la altura del legado de su padre, los ocasionales conflictos con compañeros de escuela que la envidiaban o la trataban de manera diferente por su repentina fama. Pero Lucía había demostrado una resiliencia extraordinaria. Con la ayuda de una terapeuta especializada en trauma infantil, había comenzado a procesar sus experiencias pasadas. Con el tiempo, las pesadillas se hicieron menos frecuentes
y aprendió a hablar abiertamente sobre su tiempo en el orfanato y en las calles, no como una víctima, sino como una sobreviviente. En la escuela, después de algunos tropiezos iniciales, había encontrado un pequeño grupo de amigos sinceros que la apreciaban por quien era, no por su apellido o su talento. Mariana, Isabel y Daniel se habían convertido en visitantes regulares del apartamento de Carmen, llenando la casa con risas y juegos que permitían a Lucía experimentar, por fin, una infancia normal. En el conservatorio, su progreso musical había sido meteórico. El maestro Vargas, inicialmente cauteloso con las expectativas, pronto se encontró desafiado por el ritmo de aprendizaje de su joven alumna. Tiene la técnica de una pianista de conservatorio y la intuición musical de una artista madura, había comentado a Carmen después de un año de clases. El repertorio de Lucía se había expandido rápidamente, desde las piezas clásicas que su padre le había enseñado hasta composiciones más complejas y desafiantes. Pero lo más sorprendente había sido el desarrollo de su voz propia como intérprete. No se limitaba a reproducir fielmente las partituras. Les infundía su propia visión, su propia sensibilidad. No intenta sonar como Eduardo, había observado el maestro Vargas, y eso es lo más valioso. Respeta su legado, pero está forjando su propio camino. Ahora, mientras el primer movimiento del concierto llegaba a su conclusión, era evidente para todos los presentes que estaban presenciando el nacimiento de una nueva estrella. La audiencia, compuesta en gran parte por conocedores y críticos musicales, guardaba un silencio reverente, completamente cautivada por la interpretación de la joven pianista. El segundo movimiento, el famoso andante, comenzó con una delicadeza que erizaba la piel. Las manos de Lucía parecían apenas rozar las teclas, produciendo un sonido etéreo, casi sobrenatural. Carmen notó que varias personas a su alrededor se limpiaban discretamente lágrimas de emoción. Entre el público se encontraban algunas figuras notables. Javier Alejandro Fuentes, el organizador del evento benéfico donde todo había comenzado, observaba con una mezcla de asombro y satisfacción. Rafael Mendoza, el abogado que había ayudado a restaurar la identidad legal de Lucía, aplaudía con entusiasmo al final de cada movimiento. Doña Esperanza, la antigua ama de llaves, ocupaba un lugar de honor junto a Carmen, su rostro arrugado brillante de orgullo y lágrimas. También estaban presentes algunos de los niños del orfanato Nuestra Señora de Guadalupe, invitados especialmente por Lucía, quien había insistido en que se reservaran entradas gratuitas para ellos. Quiero que vean que los sueños pueden hacerse realidad, incluso para nosotros, había explicado. Cuando el concierto llegó a su espectacular final, el público entero se puso de pie en una ovación que parecía no tener fin. Lucía, visiblemente conmovida, hizo varias reverencias antes de señalar a la orquesta y al director en reconocimiento a su colaboración. Tras bambalinas, el maestro Vargas fue el primero en abrazarla. «Magnífico», fue todo lo que dijo, pero sus ojos brillantes expresaban mucho más que esa palabra. Carmen la esperaba en el camerino, junto a un enorme ramo de flores enviado por los músicos de la orquesta. Cuando Lucía entró, radiante y exultante, Carmen abrió los brazos y la niña corrió hacia ella. «Lo hiciste, mi pequeña», susurró Carmen, meciéndola suavemente. «Conquistaste ese escenario como si hubiera sido tuyo desde siempre». «Sentí a papá conmigo», confesó Lucía, su voz apenas audible contra el hombro de Carmen. «No como un fantasma, sino como si parte de él viviera en la música que toqué». Carmen asintió, comprendiendo perfectamente. «Eso es el verdadero legado, Lucía. No el dinero, no la fama, sino esa conexión eterna a través del arte». Los días siguientes al concierto fueron un torbellino de actividad. Las reseñas en la prensa musical fueron unánimemente elogiosas. «Un talento que aparece una vez en una generación», declaró uno de los críticos más exigentes. «La herencia musical de Eduardo Montero está en buenas manos, pero Lucía promete llevarnos a territorios completamente nuevos», escribió otro. Llegaron ofertas de conciertos, propuestas para grabaciones, invitaciones a festivales internacionales. Carmen
Actuando como guardiana de Lucía, filtró cuidadosamente estas propuestas, aceptando solo aquellas que consideraba adecuadas para el desarrollo musical y personal de la niña. Tu educación y tu bienestar siguen siendo lo primero, insistía Carmen. La carrera vendrá a su debido tiempo. No hay prisa. Una mañana, aproximadamente un mes después del concierto, Lucía se encontraba practicando en el piano del apartamento cuando se detuvo repentinamente. «Carmen», llamó su voz cargada de una emoción indefinible. Carmen, que estaba en su estudio escribiendo una reseña, acudió de inmediato. «¿Qué sucede, cariño?». Lucía señaló la partitura que tenía frente a ella. Era una de las composiciones de su padre, una pieza llamada Remembranza, que había estado estudiando. «Creo que puedo escuchar lo que estaba intentando decir», explicó Lucía. «No solo las notas, sino lo que había detrás de ellas. Y me ha dado una idea». Con dedos temblorosos de emoción, Lucía comenzó a tocar una melodía nueva, claramente inspirada en la composición de su padre, pero con elementos originales que la hacían única. Carmen escuchó, fascinada, mientras la pieza tomaba forma. Era hermosa, con una estructura compleja que hablaba de un entendimiento musical muy superior a lo que cabría esperar de una niña de 11 años. «Es mi primera composición», anunció Lucía cuando terminó. «Se llama Reencuentro». Carmen se sentó junto a ella en el banquillo, profundamente conmovida. «Es preciosa, Lucía. Creo que acabas de dar el siguiente paso en tu viaje musical». En las semanas siguientes, Lucía dedicó cada momento libre a la composición, explorando ideas, experimentando con armonías, desarrollando su propio lenguaje musical. El maestro Vargas, inicialmente escéptico, primero domina los clásicos, luego piensa en crear. Quedó impresionado por la sofisticación de sus creaciones. Tiene un estilo único, reconoció después de revisar varias de sus piezas. Hay ecos de Eduardo, por supuesto, pero también influencias de sus experiencias propias. Hay una resiliencia en su música, una fuerza que solo puede venir de haber conocido el sufrimiento y haberlo superado. Para Carmen, que había observado de cerca cada etapa del renacimiento de Lucía, la evolución de la niña de intérprete a creadora, representaba la culminación de un círculo. Ya no era simplemente la heredera del talento de Eduardo. Estaba construyendo sobre ese legado, transformándolo en algo nuevo y personal. Una tarde, mientras revisaban juntas las invitaciones para futuros conciertos, Lucía hizo una pausa, mirando pensativamente por la ventana hacia el Parque México. «¿Sabes qué me gustaría hacer?», la preguntó. «Me gustaría dar un concierto benéfico para recaudar fondos para los niños de la calle y los orfanatos». Carmen sonrió, no sorprendida en absoluto por la sugerencia. A pesar de su creciente éxito, Lucía nunca había olvidado sus raíces, ni a los niños que, como ella una vez, vivían en los márgenes de la sociedad. «Creo que es una idea maravillosa», respondió. «¿Y dónde te gustaría realizarlo?». Los ojos de Lucía brillaron con determinación. «En el Hotel Imperial, donde todo comenzó, donde pedí tocar por un sándwich». Carmen asintió, comprendiendo la importancia simbólica de ese lugar. «Lo organizaremos. Y esta vez serás tú quien invite a los millonarios a escucharte, en tus propios términos». Lucía sonrió. Una sonrisa que contenía toda la sabiduría y la fuerza que había ganado a través de sus experiencias. «No solo a escucharme», corrigió, «a escucharnos, porque quiero que otros niños como yo tengan la oportunidad de mostrar su talento también». Y así, la niña que una vez había sido invisible para la sociedad, se preparaba para usar su recién encontrada visibilidad para iluminar el camino de otros. Su viaje personal de pérdida y redescubrimiento se transformaba en una misión más amplia, en un propósito que trascendía su propia historia. El gran salón del Hotel Imperial resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal. A diferencia de aquella noche 3 años atrás, cuando una niña hambrienta había entrado pidiendo tocar el piano a cambio de un sándwich, hoy el salón estaba dispuesto como una sala de conciertos, con filas de sillas elegantemente alineadas frente al magnífico piano de cola. En el vestíbulo,
Una pancarta anunciaba el evento. Concierto benéfico, música para un nuevo amanecer, Fundación Lucía Montero. Las entradas, vendidas a precios exorbitantes entre la élite mexicana, se habían agotado en cuestión de horas. El total recaudado se destinaría íntegramente a programas musicales para niños en situación vulnerable. Tras bambalinas, Lucía Montero Castellanos, ahora con 12 años recién cumplidos, supervisaba los últimos detalles con una mezcla de nerviosismo y determinación. Vestía un sencillo vestido azul celeste y el broche de mariposa de su madre brillaba sobre su corazón. ¿Están todos los niños listos?, preguntó a Mariana, su mejor amiga de la escuela, quien se había ofrecido como voluntaria para el evento. Sí, están en la sala de espera con el maestro Vargas. Están nerviosos pero emocionados, respondió Mariana con una sonrisa. Este no era un concierto ordinario. Junto a Lucía, se presentarían 6 niños y adolescentes seleccionados de orfanatos y centros comunitarios de Ciudad de México. Durante los últimos 6 meses, Lucía había trabajado incansablemente en este proyecto, visitando instituciones, realizando audiciones y luego mentorizando personalmente a los jóvenes seleccionados con el apoyo del maestro Vargas. Recuérdales que no se trata de ser perfectos, dijo Lucía. Se trata de mostrar lo que la música significa para ellos. Carmen se acercó, elegante en un traje sastre color borgoña. En los últimos 3 años, su relación con Lucía había evolucionado de tutora legal a algo mucho más profundo. Aunque nunca habían formalizado una adopción, ambas se consideraban familia en todos los sentidos que importaban. Los patrocinadores están llegando, informó Carmen. Ya hay varios directores de conservatorios y escuelas de música, tal como esperábamos. Lucía asintió satisfecha. El objetivo de este concierto iba más allá de la recaudación de fondos. Buscaba también crear oportunidades educativas concretas para los jóvenes participantes. ¿Estás lista para tu discurso?, preguntó Carmen, ajustando ligeramente el lazo que recogía el cabello de Lucía. La joven pianista respiró hondo. Creo que sí. A diferencia de sus presentaciones habituales, donde dejaba que su música hablara por ella, esta noche Lucía había decidido compartir su historia con el público. Era un paso significativo, una declaración pública de su identidad, no solo como la hija de Eduardo Montero, sino como una sobreviviente con una misión propia. El salón estaba completamente lleno cuando Lucía salió al escenario. Entre el público, distinguió rostros conocidos. Javier Alejandro Fuentes, cuya burla inicial se había transformado en genuino apoyo a su causa. Rafael Mendoza, quien seguía gestionando los aspectos legales de su fundación. Doña Esperanza, ahora una figura permanente en su vida, ocupando un lugar de honor en primera fila. También estaban presentes Teresa y Miguel, 2 de los trabajadores sociales del orfanato Nuestra Señora de Guadalupe. Lucía los había invitado personalmente, sin rencores por el pasado. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían, les había dicho al entregarles las invitaciones, y ahora podemos trabajar juntos para mejorar el sistema. Lucía se detuvo frente al micrófono, contemplando el mar de rostros expectantes. 3 años atrás, estos mismos círculos sociales la habían mirado con desdén y burla. Hoy la escuchaban con respeto. Buenas noches, comenzó, su voz clara y segura resonando en el silencio del salón. Hace exactamente 3 años y 2 meses, entré por primera vez a este hotel. Tenía el cabello enmarañado, la ropa sucia y no había comido en 2 días. Me paré exactamente donde estoy ahora y pregunté, ¿puedo tocar algo a cambio de un sándwich? O un murmullo recorrió la audiencia. Aunque la historia de Lucía era conocida en términos generales, escucharla directamente de sus labios, en el mismo lugar donde todo había comenzado, tenía un impacto poderoso. Esa noche cambió mi vida, continuó Lucía. No solo porque encontré a personas como Carmen Medina y el maestro Vargas, que creyeron en mí y me ayudaron a recuperar mi identidad. Cambió mi vida, porque me recordó que la música tiene poder. Poder para abrir puertas, para tender puentes, para transformar realidades. Lucía hizo una pausa, sus ojos recorriendo el salón con una intensidad que velaba su juventud.
Durante 3 años viví en las calles y en un orfanato, intentando que alguien escuchara no solo mi música, sino mi verdad. Aprendí que ser invisible es quizás el sufrimiento más grande que puede experimentar un ser humano. Y hoy quiero usar mi visibilidad para iluminar a otros niños y jóvenes que tienen historias y talentos extraordinarios, pero que permanecen en las sombras. Con un gesto elegante, Lucía invitó a pasar a los 6 jóvenes músicos que compartirían escenario con ella esa noche. Tenían entre 8 y 16 años y provenían de diversas circunstancias difíciles: orfandad, pobreza extrema, situación de calle. Pero todos compartían un talento musical notable y una determinación que les había permitido superar sus circunstancias. Les presento a la nueva generación de artistas mexicanos, anunció Lucía con orgullo. No los aplaudan por compasión, aplaudan porque son extraordinarios, porque su música merece ser escuchada. El concierto que siguió fue una celebración de talento y resiliencia. Cada joven interpretó una pieza, demostrando habilidades que iban desde el violín clásico hasta composiciones originales de jazz. Lucía los acompañó en algunas interpretaciones y ofreció solos en otros momentos, incluyendo el estreno de su composición Reencuentro, ahora desarrollada como una pieza completa para piano solo. Pero el momento culminante de la noche llegó cuando los 7 jóvenes músicos interpretaron juntos una obra original titulada Voces del Silencio, compuesta por Lucía específicamente para este evento. La pieza integraba elementos de música clásica, folclórica mexicana y contemporánea, creando un diálogo musical donde cada instrumento tenía su momento para hablar, antes de unirse en una poderosa armonía final. La ovación que siguió fue ensordecedora. El público entero se puso de pie, aplaudiendo con entusiasmo no exento de lágrimas. Incluso los críticos musicales más severos se veían visiblemente conmovidos. Cuando el aplauso finalmente amainó, Lucía volvió al micrófono para el anuncio que había preparado cuidadosamente con Carmen. Esta noche marca el nacimiento oficial de la Fundación Lucía Montero, declaró. Una organización dedicada a identificar, nutrir y promover el talento musical entre los niños y jóvenes más vulnerables de nuestro país. Con la ayuda de una presentación multimedia, Lucía explicó los 3 pilares de la Fundación: un programa de becas para estudios musicales formales, una orquesta juvenil integrada por jóvenes de entornos marginados y un conservatorio gratuito que se construiría en un terreno donado en una de las zonas más desfavorecidas de Ciudad de México. Mi padre, Eduardo Montero, creía que la música podía cambiar vidas, continuó Lucía. Yo soy testimonio viviente de ello. La música me mantuvo conectada con mi identidad cuando todo lo demás me fue arrebatado. Me dio un lenguaje cuando me quedé sin palabras. Me dio esperanza cuando parecía que no quedaba ninguna. Sus ojos se encontraron con los de Carmen, quien la observaba desde un lado del escenario con evidente orgullo. Y gracias a personas extraordinarias que me tendieron la mano cuando más lo necesitaba, hoy puedo tender mi mano a otros. Este es el verdadero significado del privilegio: no acumularlo sino compartirlo, no usarlo como una barrera sino como un puente. Al concluir la presentación, Lucía anunció que las solicitudes para las primeras becas se abrirían la semana siguiente y que las audiciones para la orquesta juvenil comenzarían el mes próximo. Y cualquier donación que realicen esta noche será duplicada por un generoso benefactor anónimo, añadió, con una mirada cómplice hacia Rafael Mendoza, quien había organizado esta contribución especial. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Antes de que terminara la noche, la fundación había recaudado más del doble de su objetivo inicial. Varios conservatorios habían ofrecido plazas para los jóvenes músicos presentados esa noche, y 3 importantes compañías habían comprometido apoyo continuo para los programas de la fundación. Más tarde, cuando los últimos invitados se habían marchado y solo quedaban Carmen, Lucía y el equipo de la fundación, la joven pianista se sentó silenciosamente frente al piano donde todo había comenzado. Sus dedos acariciaron las teclas con reverencia, recordando aquella noche desesperada
cuando había ofrecido su música a cambio de comida. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen sentándose a su lado. En los círculos, respondió Lucía, en cómo la vida a veces nos devuelve al mismo lugar, pero como personas completamente diferentes. Carmen asintió, comprendiendo perfectamente. ¿Y te gusta la persona en la que te has convertido? Lucía reflexionó por un momento. Me gusta que mi música ahora pueda alimentar a otros, no solo a mí. Me gusta que mi historia pueda dar esperanza. Me gusta que mi nombre ahora signifique algo más que ser la hija de... Has creado tu propio legado, Lucía, afirmó Carmen, y apenas estás comenzando. La joven sonrió, sus dedos encontrando automáticamente las notas de una nueva melodía que había estado formándose en su mente durante el concierto. Era algo alegre, esperanzador, con matices de la música tradicional mexicana que había escuchado en las calles durante su tiempo de invisibilidad. ¿Una nueva composición?, preguntó Carmen. Sí, confirmó Lucía. Se llamará El niño que sueña. Será la primera pieza que enseñaremos en el conservatorio. Me parece perfecto, dijo Carmen, escuchando con atención mientras la melodía tomaba forma bajo los dedos de Lucía. En ese momento íntimo, con la música flotando en el silencio del salón vacío, ambas sintieron la presencia invisible pero palpable de Eduardo Montero. No como un fantasma o un recuerdo doloroso, sino como una inspiración continua, un legado vivo que ahora se ramificaba en nuevas direcciones a través de su hija. Durante los años siguientes, la Fundación Lucía Montero creció hasta convertirse en una de las organizaciones culturales más respetadas de México. El Conservatorio Gratuito, inaugurado 2 años después del concierto benéfico, pronto se convirtió en un modelo estudiado internacionalmente por su enfoque innovador y su impacto social. La carrera musical de Lucía floreció en paralelo a su labor filantrópica. A los 15 años, realizó su primera gira internacional, presentándose en los escenarios más prestigiosos de Europa y América. Sus interpretaciones de los clásicos eran aclamadas por la crítica, pero eran sus propias composiciones las que causaban mayor impacto, con su distintiva fusión de tradiciones musicales y su profunda carga emocional. Carmen continuó siendo su guía, su apoyo incondicional y con el tiempo legalmente su madre adoptiva. Juntas viajaban por el mundo, compartiendo no solo música, sino también el mensaje de transformación social a través del arte. El maestro Vargas, aunque eventualmente se retiró de la enseñanza regular, seguía siendo el mentor musical de Lucía. Nunca he tenido una alumna que me enseñara tanto como yo a ella, confesó en una entrevista, cuando Lucía tenía 17 años y acababa de ganar un prestigioso premio de composición. A los 18 años, Lucía publicó su autobiografía, titulada sencillamente Notas desde el silencio. El libro, escrito con una honestidad conmovedora, se convirtió rápidamente en un éxito internacional, inspirando a lectores de todas las edades y contextos. Para celebrar el 10º aniversario de su renacimiento, como ella misma lo llamaba, Lucía organizó un concierto mundial simultáneo. En 50 ciudades diferentes, jóvenes músicos formados en programas inspirados por su fundación interpretaron su composición Sinfonía de la Esperanza, una obra ambiciosa que integraba elementos musicales de diversas culturas del mundo. La ceremonia principal se realizó, por supuesto, en el Hotel Imperial de Ciudad de México. El mismo salón, el mismo piano, pero un mundo completamente transformado. Esa noche, ante un público que incluía desde dignatarios internacionales hasta niños de orfanatos y escuelas públicas, Lucía interpretó su nueva composición, La niña que soñaba, una pieza que narraba musicalmente su viaje desde la desesperación hasta el propósito, desde la soledad hasta la comunidad. Al terminar su interpretación, Lucía permaneció un momento en silencio, sus manos reposando sobre las teclas. Luego, mirando directamente al público, dijo con sencillez: «Hace 10 años pedí tocar a cambio de un sándwich. Hoy ofrezco mi música a cambio de un mundo donde ningún niño tenga que pedir comida, donde ningún talento se pierda en las calles,
donde ninguna voz quede silenciada por la pobreza o la indiferencia. El aplauso que siguió fue más que una ovación. Fue un compromiso colectivo, una promesa de continuar el trabajo que una pequeña niña valiente había iniciado con una simple pregunta en una noche fría. ¿Puedo tocar algo a cambio de un sándwich? En ese momento de celebración y esperanza, Lucía Montero Castellanos, la niña que había sobrevivido al olvido, que había transformado su trauma en arte y su arte en un vehículo de cambio social, comprendió que su verdadero legado no eran las notas que tocaba, sino las vidas que esas notas habían tocado. Y mientras el eco de los aplausos llenaba el salón, supo con certeza que su viaje apenas comenzaba, que la música que había salvado su vida continuaría salvando y transformando muchas más, que la armonía que había encontrado en medio del caos seguiría resonando mucho después de que la última nota se desvaneciera en el silencio. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía Montero los haya conmovido y inspirado. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una colección especial de historias igualmente cautivadoras sobre niños y jóvenes que transformaron sus circunstancias a través del arte. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del arte. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos celebrando la resiliencia del espíritu humano. Los esperamos en los comentarios para conocer qué parte de la historia de Lucía resonó más profundamente con ustedes.